Ya. Ya, entonces, ¿con qué comenzamos aquí? Ya, se comienza con trastornos de los leucocitos, ¿no? Pero aquí como introducción, la hematopoiesis, ¿no? Algunos términos necesarios antes de entrar a la parte patológica. La hematopoiesis va a ser el proceso en el cual una célula madre eritropoyética, ¿no? Va a terminar diferenciándose hasta una célula sanguínea, ¿no? Que puede ser pues una plaqueta, un eritrocito, un leucocito, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Vemos a una célula madre, vemos aquí a una célula madre eritropoyética, ¿no? Que se va a dividir, va a dar su primera célula progenitora mieloide común. Luego esta célula se va a ir diferenciando así hasta llegar a un megacariocito que finalmente se va a diferenciar ya en una célula madura, ¿no? En una plaqueta, un elemento de la sangre, ¿no? En las plaquetas. Ahora, el sistema hematopoyético que ya vimos que es bueno, la hematopoiesis, ya sabemos que es el proceso en el cual desde una célula madre termina siendo una célula madura, ¿no? Una célula sanguínea madura. ¿Ya? Y este sistema hematopoyético está compuesto por tejido mieloide y tejidos linfoides, ¿no? El tejido mieloide son pues, la médula ósea y las células derivadas, las células que derivan de la médula ósea, ¿no? Que son los eritrocitos, las plaquetas, granulocitos y monocitos, ¿no? Y los tejidos linfoides vendrían a ser las células que están localizadas en el timo, en los ganglios linfáticos y el vaso. En realidad, esta definición es como una definición virtual, artificial, ¿no? En la práctica sabemos de que en realidad cuando hay afectación, ¿no? Cuando hay patologías, tanto de los leucocitos, ¿no? De los trastornos en los leucocitos, va a haber una afección en ambos tejidos, ¿no? Y además que tanto las células madres, la célula madre eritropoyética es común, ¿no? Es para ambos tipos de tejidos, tanto la mieloide y la linfoide, y se encuentra en la médula ósea. Ahí está el origen, en realidad, de ambos tejidos. De que los linfocitos vayan, pues, a los ganglios linfáticos, a los vasos, y ahí terminen su maduración, es otra cosa, pero ambas se originan en la médula ósea, ¿no? ¿Ya? Entonces, sobre las células madres las células madres no son eritropoyéticas, disculpen, son hematopoyéticas. Sobre las células madres hematopoyéticas, ¿qué es lo que tendríamos que saber principalmente? Que son pluripotentes, ¿no? Que son pluripotentes y autorrenovables. Tienen estas dos capacidades principalmente. Pluripotentes, ¿por qué? Porque tienen la capacidad de poder generar cualquier célula sanguínea, cualquiera, ¿ya? O sea, son desdiferenciadas. Y entonces tienen esa capacidad de originar cualquiera de estas células. En cambio, la autorrenovación es la capacidad de que estas células pueden, como dicen, ¿no? Autorrenovarse, o sea, realizar copias de ellas mismas, o sea, nuevas células madres hematopoyéticas. Y a su vez también precursores, ¿no? Precursores para las subsecuentes divisiones y diferenciaciones que van a llevar a la formación de una célula madura, ¿no? Entonces, la autorrenovación es la capacidad de que ellas puedan dividirse para formar nuevas células madre, tal cual, o sea, con las mismas características pluripotentes, autorrenovables, ¿no? Pero también tienen la capacidad de dividirse y formar células progenitoras, ¿no?
Ya. Eso es lo que le decía, ¿no? Que la división del sistema hematopoyético es artificial, ¿no? Porque no podemos separarlos, en realidad, ¿no? Uno del otro. Ahora vamos a hablar de los trastornos de leucocitos. Los trastornos de los leucocitos se van a clasificar en dos categorías, ¿no? Por su deficiencia, es decir, cuando hay leucopenia, o porque hay una proliferación excesiva, abundante, ¿no? Y en este caso se llama leucocitosis. La leucocitosis puede ser reactiva, o sea, reactiva a infecciones, ¿no? O a cualquier otra actividad que fomente la proliferación, ¿no? Digamos, como respuesta inflamatoria, ¿no? O puede ser a través de una neoplasia, ¿no? Por la formación de una neoplasia. Entonces, la leucopenia que vendría a ser es simplemente la reducción del número de leucocitos, ¿no? Que suele estar, o sea, principalmente cuando hablamos de leucopenia, podría estar afectado los neutrófilos, ¿no? En la cual podría estar ocurriendo una neutropenia o granulocitopenia, ¿no? Granulocitopenia se refiere a todos los granulocitos, ¿no? No solo a los no solo a los neutrófilos, pero dentro de los granulocitos el más abundante son los neutrófilos, por eso a veces se usa como sinónimo, ¿no? Neutropenia con granulocitopenia. Ya, ahora, como dije, las neutropenias, dentro de las leucopenias tenemos las neutropenias y las linfopenias, ¿ya? Las neutropenias son más frecuentes, las linfopenias son menos frecuentes, junto con las inmunodeficiencias congénitas, ¿no? También son muy poco frecuentes. Y también se puede aparecer no de manera congénita, sino por una inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Como cuando te infectas con el virus del VIH, ¿no? U algunas otras infecciones víricas que también provocan linfopenia, ¿no? También puede darse en contextos de personas que se tratan, ¿no? Por largo tiempo con glucocorticoides, ¿no? O algunos otros fármacos que son citotóxicos. O aquellas personas que tienen trastornos autoinmunitarios, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y también por malnutrición, ¿no? Porque recuerden que para que haya hematopoiesis necesitamos de ciertos componentes, ¿no? Ácido fólico, vitamina B12, ¿no? Y en el caso de los eritrocitos necesitamos hierro también. Ya. Entonces, neutropenia y agranulocitosis. La neutropenia, como ya dijimos, es la disminución del número de neutrófilos, ¿no? Y la agranulocitosis va a ser la reducción del número, o sea, cuando es clínicamente significativo, ¿no? Se usa este término cuando la neutropenia es clínicamente significativa. Y en estos casos, ¿no? En estos casos de granulocitosis, ¿cuáles son las consecuencias o qué es lo que podría pasar? Obviamente, que esta persona tiene predisposición, tiene un factor de riesgo para poder infectarse, ¿no? Para poder contraer infecciones bacterianas o micóticas. Que en una persona de repente que no tiene leucopenia, que es inmunocompetente, no pasaría, ¿no? Entonces, la neutropenia puede estar causada de dos formas, ¿no? Porque hay una granulocitopoiesis inadecuada o ineficaz, o porque hay un aumento de la destrucción, o sea, por una producción inadecuada o por un aumento de la destrucción. Por eso va a ser causada la neutropenia. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos vamos a ver que se presenta
una granulocitopoiesis inadecuada, o sea, una producción de granulocitos inadecuada. ¿En qué casos? Cuando va a haber supresión de las células madres hematopoyéticas, ya que puede suceder en una anemia plástica o en otros trastornos medulares infiltrantes, ¿no? O sea, en tumores, ¿no? Enfermedades granulomatosas. Y en estos casos, cuando va a haber supresión de la célula madre hematopoyética, recuerden que estas células madres hematopoyéticas no solamente dan origen a los granulocitos, ¿no? Sino también van a dar origen a, a las células sanguíneas, perdón, a los eritrocitos, ¿no? A las plaquetas. Por lo tanto, vamos a presentar no solamente granulocitopenia, sino también vamos a presentar anemia y trombocitopenia, ¿no? O sea, podemos llegar a presentar una pancitopenia, ¿no? Ahora, la supresión de los precursores granulocíticos también va a ser una causa de una granulocitopoiesis inadecuada, ¿no? En este caso, esto puede deberse a fármacos, ¿no? Entonces, cuando hay supresor de estos precursores, ¿no? O sea, los precursores, lo que van a dar origen a los granulocitos, también, ¿no? Enfermedades asociadas a la hematopoiesis ineficaz, ¿no? Como por ejemplo la anemia megaloblástica, ¿no? Porque la anemia megaloblástica es una anemia que se origina por deficiencia, ¿no? De vitamina B12, ¿no? La vitamina B12 no solamente sirve para la serie de eritrocitos, ¿no? La vitamina B12 se necesita para sintetizar el ADN, ¿no? Al momento de la división celular, se necesita para la síntesis de ADN. Por lo tanto, la célula madre hematopoyética también no va a poder hacer una correcta división, ¿no? No va a poder generar células progenitoras normales, ¿no? Entonces aquí se va a formar también, ¿no? una granulocitopenia. No va a haber una correcta formación de progenitores, ¿no? Progenitores hematopoyéticos. Y afecciones congénitas raras como el síndrome de Kostmann, ¿no? Aquí también van a haber defectos hereditarios de genes específicos que van a alterar la diferenciación de la diferenciación a granulocitos, ¿no? Entonces, esa es la causa. Todas estas alteraciones que acabo de mencionar causan la granulocitopoiesis inadecuada, ¿no? Y la otra forma o la otra causa de neutropenia es la destrucción, ¿no? O secuestro de neutrófilos, ¿no? Esto, ¿cuándo se va a dar? Cuando va a haber lesiones del mecanismo inmunitario de los neutrófilos, ¿no? Es decir, puede ser de manera idiopática, ¿no? O también podría ser por una enfermedad autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que puede, como ya sabemos, estas enfermedades autoinmunes generan, pues, ¿no? Anticuerpos contra células de nosotros, ¿no? Contra células propias. Entonces, aquí puede haber destrucción de neutrófilos también, ¿no? O esta lesión, ¿no? de este sistema inmunitario de los neutrófilos también puede estar afectada por ciertos fármacos, ¿no? Entonces, en estos dos casos, tanto en enfermedades autoinmunes como en exposición a fármacos, vamos a tener la destrucción, ¿no? de los neutrófilos. Ahora la esplenomegalia, ¿no? La esplenomegalia es el órgano donde se va a dar digamos que la destrucción, ¿no? de las células sanguíneas. Por eso aquí vamos a ver que cuando hay esplenomegalia, no solamente va a haber neutropenia, podría estar también acompañada de anemia y de trombocitopenia, ¿no? El aumento del tamaño del vaso va a conducir al confinamiento y la destrucción de los neutrófilos, ¿no? Porque este es el órgano donde ocurre eso, ¿no? Donde hay confinamiento
y en este confinamiento los macrófagos, ¿no?, del vaso, ¿no?, que están en los vasos, van pues, a fagocitar las células que se encuentren aquí, ¿no?, confinadas, y las van a destruir, ¿no?, las van a eliminar. Y el aumento de la utilización periférica, que ocurre obviamente cuando hay una infección bacteriana, ¿no?, principalmente, cuando hay una infección, ¿no?, principalmente bacterianas o micóticas, ¿no?, por Rickettsia, por ejemplo. En el caso de cuando hay alteraciones en la médula ósea, que ocurra, va a depender de qué es lo que lo está causando, ¿no? Por ejemplo, si hay una destrucción excesiva de neutrófilos en la periferia, la médula va a ser hipercelular porque va a tratar de reponer lo que se está perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a caracterizar por una hipercelularidad, ¿no? ¿Qué más? Las agranulocitosis, causadas por fármacos que suprimen o destruyen los precursores granulocíticos, se van a asociar a hipocelularidad medular, ¿no? Claro, porque si hay destrucción, pero no hay nada que altere mi sistema hematopoyético, ¿no?, mi hematopoiesis, entonces, claro, se van a ir destruyendo, por ende, mi organismo va a saber que está habiendo destrucción y va a empezar a generar más células, ¿no? Más células, y va a haber proliferación y va a haber hipercelularidad. Pero si el problema no es que esté habiendo destrucción, sino es que no esté habiendo producción, entonces aquí no. Aquí va a ser lo contrario, acá va a haber una hipocelularidad medular. ¿Cuáles son las manifestaciones de la neutropenia, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar en la neutropenia? Como vimos hace un rato, las infecciones, ¿no? Cuando va a haber una neutropenia, podemos ver en la imagen de aquí una angina agranulocítica, ¿no?, que van a ser lesiones ulcerosas necrotizantes en la cavidad bucal y la faringe, ¿no? Angina agranulocítica, ¿ya? Esta va a ser una consecuencia de una agranulocitosis, ¿no? Cuando hay una neutropenia, entonces vamos a tener infecciones micóticas profundas que van a ser causadas por Cándida y Aspergillus, ¿no? Normalmente la Cándida y el Aspergillus está relacionado con la inmunodeficiencia, ¿no? Siempre, ¿no? Los pacientes neutrópicos van a presentar normalmente este tipo de infecciones. Una persona inmunocompetente no suele tener, o no tiene en realidad, no he visto al menos yo, que tengan Cándida o Aspergillus, ¿no? Y la botriomicosis, ¿no? También es otra patología que aparece cuando hay una neutropenia, ¿no?, que va a ser el crecimiento de las bacterias, principalmente en la piel, ¿no? Va a tener estas formas de placas, ¿no?, como vemos acá. Es otra. Entonces, la botriomicosis y las infecciones micóticas, ¿no?, van a ser principalmente en la cavidad oral, ¿no?, o en la cavidad oral o en la faringe, ¿no? Faringe, esófago, ¿no? Es donde va a haber las infecciones micóticas, ¿no?, por y Aspergillus. Y la botriomicosis principalmente en la piel, ¿no? Ahora ya hablamos de la leucocitosis. Vamos a comenzar hablando de la leucocitosis reactiva, ¿no? Que es la que se va a dar en estados inflamatorios. ¿En qué casos aumenta
o de qué depende la cantidad de leucocitos periféricos, ¿no? ¿De qué depende? Esto va a depender del tamaño de la reserva de los precursores en la médula, ¿no? Los precursores circulantes en los tejidos periféricos, de que también va a depender de la velocidad de la liberación de los precursores, de la proporción de las células adheridas, o sea, la reserva marginal, ¿no? En el endotelio, ¿no? En la parte interna del endotelio, ¿no? Que van a estar ahí adheridos los leucocitos. Va a depender entonces de la proporción de estas células adheridas ahí, ¿no? Y de la capacidad de la extravasación de los tejidos, ¿no? De todo esto va a depender la cantidad de leucocitos periféricos, ¿no? Las infecciones van a ser la causa principal, va a impulsar las leucocitosis, ¿no? Estas citocinas inflamatorias van a aumentar, ¿no? Van a ser la señal que va a aumentar la salida de leucocitos, ¿no? Desde la médula hacia la sangre, ¿no? Hacia la circulación. Y como dijimos, existen diferentes tipos de leucocitos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una leucocitosis neutrófila va a ser principalmente por infecciones bacterianas, ¿no? Bacterianas agudas. Cuando vamos a ver leucocitosis eosinofílica o eosinófila, ¿no? Esto se va a deber a trastornos alérgicos, o sea, inflamaciones por trastornos alérgicos, puede ser asma, rinitis, ¿no? Y también por infecciones parasitarias. Cuando vemos leucocitosis basófila, esto se va a deber principalmente a una enfermedad mieloproliferativa, ¿no? Como por ejemplo leucemia mieloide, ¿no? Y la monocitosis, ¿no? Que va a ser el aumento de monocitos, va a ser por infecciones crónicas, ¿no? Ya sabemos que los neutrófilos están relacionados a infecciones agudas, macrófagos, ¿no? O monocitos, porque igual que los macrófagos son como que los monocitos evolucionados, ¿no? Algo así, activados, ¿no? Entonces van a estar presentes las infecciones crónicas, como la tuberculosis, endocarditis, ¿no? Y la linfocitosis, o sea, el aumento de linfocitos, se va a producir en ciertas infecciones también, como brucelosis, también tuberculosis, ¿no? Infecciones víricas, hepatitis, ¿no? Citomegalovirus, ¿no? En este tipo de infecciones va a haber linfocitosis principalmente. Ahora, la linfoadenitis, ¿no? Cuando hay una exposición a un antígeno, ¿qué es lo que va a pasar, no? Los folículos primarios, ¿no? Van a aumentar de tamaño, ¿no? Y se van a transformar en folículos secundarios, ¿no? En los centros germinales. En estas, los linfocitos B van a adquirir la capacidad de producir anticuerpos, ¿no? Por su alta afinidad antigénica. Y los linfocitos T paracorticales también podrían estar hiperplásicos, ¿no? Entonces, la linfadenitis se va a producir porque va a haber un aumento de tamaño, ¿no? De los folículos. Por eso es que se va a dar una linfadenitis. Va a haber un aumento del volumen de los ganglios linfáticos, o en este caso de todos los órganos, ¿no? Donde van a estar ahí los linfocitos, ¿no? Las infecciones, como dijimos, y estímulos inflamatorios van a provocar esto, ¿no? Reacciones inmunitarias regionales y sistémicas dentro de los ganglios linfáticos. Ahora vamos a tener dos formas de linfadenitis, ¿no? La aguda inespecífica y la linfadenitis crónica o inespecífica. La aguda inespecífica va a ser la linfadenitis, que se va a dar en la región cervical y se va a deber principalmente al drenaje del microbio o productos microbianos de infecciones
desde los dientes, ¿no? O amígdalas. Mientras que las regiones axilares o inguinales se van a deber principalmente a infecciones de las extremidades, ¿no? Por proximidad, ¿no? Y también se va a producir linfadenitis aguda en los ganglios linfáticos mesentéricos, ¿no? En el caso de apendicitis aguda y trastornos inflamatorios, ¿no? Va a depender de dónde esté localizado, de dónde se origine la infección y la cercanía de los ganglios linfáticos para nosotros ver estas linfadenitis, ¿no? Y la linfadenitis crónica inespecífica va a ser, se va a ocasionar por diferentes estímulos inmunitarios crónicos, ¿no? Se van a observar patrones distintos de cambios morfológicos a menudo en el mismo ganglio linfático. Y es frecuente en los ganglios axilares, inguinales, y es característico que no sean dolorosos. Porque en este caso el crecimiento va a ser lento, en este caso es algo agudo, no algo rápido. Linfohistiocytosis hemofagocítica. La linfohistiocytosis va a ser un trastorno reactivo, ¿no? Caracterizado por citopenias e inflamación sistémica relacionada con la activación de macrófagos y linfocitos TCD8 citotóxicos también. Se denomina también síndrome de activación de macrófagos. Y algunas formas son familiares y pueden aparecer en etapas tempranas de la vida, incluso en lactantes, ¿no? Mientras que las otras van a ser esporádicas y afectan a personas de cualquier edad. Los macrófagos activados en esta condición, ¿no? En esta linfohistiocytosis, van a fagocitar las células progenitoras y los elementos formes de la sangre. Simultáneamente, los macrófagos y los linfocitos van a liberar mediadores como interferón, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 12 y receptor de la interleuquina 2 soluble también. Estas van a inhibir la hematopoiesis, ¿no? Y van a originar síntomas inflamatorios sistémicos, induciendo citopenias y un cuadro de shock. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas de una linfohistiocytosis hematofagocítica? Que van a ser febriles, va a haber hepatoesplenomegalia. En el examen de la médula ósea se va a ver esta hemafagocitosis, ¿ya? Si bien ello no es necesario ni suficiente para establecer el diagnóstico, es una manifestación clínica que también, ¿no? Se va a poder apreciar, se va a poder ver en esta condición. La anemia y la trombocitopenia también son características, ¿no? En esta condición, con concentraciones plasmáticas altas de ferritina y receptor de interleuquina 2 soluble, acordes con la inflamación grave, ¿no? Y los valores altos de enzimas hepáticas y triglicéridos van a guardar relación con una hepatitis concomitante y en ocasiones va a haber evidencia de coagulación intravascular diseminada. O sea, todas estas, ¿no? Son las manifestaciones clínicas. Coagulación vascular diseminada, va a haber enzimas hepáticas y triglicéridos altos, ¿no? Vamos a ver anemia y trombocitopenia, vamos a ver fiebre, hepatoesplenomegalia, ¿no? Podría haber también insuficiencia multiorgánica, ¿no? Shock y muerte, ¿no? También podría pasar en esta condición, ¿no? Cuando ocurre como enfermedad familiar o es persistente o resistente, va a recurrir un trasplante, ¿no? De células madre hematopoyéticas en estos casos. Ahora hablamos ya de las proliferaciones no reactivas, sino de las neoplásicas.
Los factores etiológicos y patogénicos en las neoplasias leucocíticas, ¿no? Al igual que en otros cánceres, el desarrollo de neoplasias de leucocitos implica alteraciones genéticas, infecciones y en ocasiones un trastorno de inflamación crónica. Distintos tipos de tumores muestran anomalías diferentes y por este motivo responden a tratamientos distintos. Antes de profundizar en esta complejidad, consideraremos los temas de importancia general para su etiología y patogenia. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que se desarrollen neoplasias de leucocitos? En general va a ser todas las condiciones que generan neoplasias, ¿no? En general, que van a ser alteraciones genéticas, infecciones, una inflamación crónica, ¿no? Porque las inflamaciones crónicas van a haber proliferación constante de células y en toda condición donde haya una proliferación, digamos, abundante, ¿no? Lo que va a pasar es que hay probabilidad de que se genere una neoplasia, ¿no? Entonces, dentro de la etiología tenemos las translocaciones cromosómicas y mutaciones adquiridas. Tenemos también a los factores genéticos hereditarios, en el caso del síndrome de Blom o anemia de Fanconi. Estas aumentan el riesgo de que las personas con estos síndromes vayan a tener leucemias, ¿no? Y también el síndrome de Down y la neurofibromatosis se asocian también con neoplasias de leucocitos, ¿no? Porque estas alteraciones genéticas van a, digamos, va a haber una inestabilidad genómica, ¿no? Por eso estas personas son propensas a desarrollar este tipo de cánceres. También, como ya vimos, ¿no? Anteriormente, los virus también, ¿no? En el caso del virus linfotrópico, ¿no? Humano de tipo 1, el virus de Epstein-Barr, el virus de herpes humano 8, ¿no? Están implicados, ¿no? Están relacionados con neoplasias de leucocitos, ¿no? El virus de Epstein-Barr sabemos que está asociado con un subgrupo de linfomas de Burkitt, ¿no? Virus de Epstein-Barr asociado de Burkitt, eso lo vimos en las clases anteriores, ¿no? Y el 30-40% de linfomas no Hodgkin también, ¿no? Ya. Y el virus HTLV1 se va a asociar a leucemia de linfocitos T del adulto. Y el virus de Epstein-Barr tipo 8, linfomas de linfocitos B. Ya, entonces, HTLV1, leucemia de linfocitos T, virus de Epstein-Barr, se puede encontrar en cualquiera de estos, ¿no? Asociado a subgrupos de linfoma de Burkitt, a linfomas de Hodgkin y en linfomas de linfocitos B, ¿no? En el caso del virus de Epstein-Barr. También inflamación crónica, ¿no? Acá dan como ejemplo, ¿no? Al Helicobacter pylori y el linfoma de linfocitos B gástrico. También la alteración del linfocito T inducida por el VIH, ¿no? También tenemos factores diatrógenos y el tabaquismo, ¿no? Estos son más
estilos de vida, ¿no? Y iatrógenos, ¿por qué? Porque la radioterapia, ¿no? Que es un tratamiento de la neoplasia, también puede provocar, ¿no? Por eso dice irónicamente, ¿no? Podría provocar también neoplasias de células de leucocitos, ¿no? También creo que esto es importante, ¿no? La presencia de leucemia mieloide aguda aumenta de uno, aumenta, ¿no? Cuando las personas tienen el hábito de fumar, ¿no? Neoplasias de precursores de linfocitos B y T. Aquí tenemos a las leucemias o linfomas linfoblásticas agudas, ¿no? Conocidas como LLA. Estas neoplasias van a estar compuestas por células inmaduras, o sea, las pre-B, ¿no? O T, pre-T, que se consideran linfoblastos. En torno al 85% son linfomas linfoblásticos agudos de tipo B que se manifiestan normalmente como leucemias agudas de la infancia. Los linfomas los linfomas linfoblásticos agudos de tipo T son menos frecuentes y tienden a presentarse en adolescentes del sexo masculino, como linfomas del timo, es decir, existe una superposición considerable en el comportamiento clínico de las dos, ¿no? De los dos tipos de linfomas, del B o T, ¿no? La leucemia linfoblástica aguda va a ser el cáncer más frecuente en niños, ¿no? Y se va a diagnosticar aproximadamente 2.500 casos nuevos en Estados Unidos. Bueno, es importante mucho, es epidemiología de Estados Unidos, ¿no? Creo que en algún examen vi por ahí que el doctor preguntó de epidemiología, me parece. Y este tipo de cáncer, la leucemia linfoblástica aguda, va a ser más frecuente en personas caucásicas, ¿no? Que en afroamericanos. Y más frecuente en niños que en niñas. Ahora, aproximadamente el 90% de las leucemias o linfomas linfoblásticas agudas van a tener cambios cromosómicos. Los cambios característicos van a ser la hipodiplopia en más de 50 cromosomas, va a ser la más frecuente, aunque también puede producir hipodiplopia y translocaciones equilibradas. El 70% de esta neoplasia, bueno, las leucemias linfoblásticas agudas de tipo T, van a tener mutaciones de ganancias de función en Notch1, ¿no? Y bueno, estos ya van a ser los cambios cromosómicos a nivel de los cromosomas que van a ocurrir en las leucemias linfoblásticas agudas. Ahora, su morfología, ¿no? Las presentaciones leucémicas, en estos casos la médula va a ser hipercelular y va a estar llena de linfoblastos que muestran una elevada actividad mitótica, ¿no? Las células tumorales tienen acceso al citoplasma basófilo con núcleos ligeramente mayores que los linfocitos pequeños y van a mostrar una cromatina punteada fina y nucleolos poco llamativos. La membrana nuclear suele ser irregular y los linfoblastos, es decir, los pre-B, pre-linfocitos B, ¿no? Y pre-linfocitos T, van a tener la misma forma. Entonces, por eso se va a caracterizar, ¿no? A ver, la médula va a ser hipercelular y va a estar llena de linfoblastos. Ahora tenemos a las neoplasias de los linfocitos B periféricos, ¿ya?
ya no en la médula, ¿no? Sino periféricos. Y aquí tenemos las leucemias linfocíticas crónicas y los linfomas linfocíticos pequeños, ¿no? Recuerden que aquí eran leucemias, linfomas linfoplásticos, ¿no? Y acá son linfocíticos, ¿ya? Leucemia linfocíticos. Aquí son inmaduros y acá ya tenemos de las células periféricas, ¿no? Las células que ya están completamente diferenciadas. La leucemia linfocítica crónica y el linfoma linfocítico pequeño se diferencian solo en el grado de linfocitosis en sangre periférica, ¿ya? La leucemia linfocítica crónica va a ser la más frecuente en adultos en el mundo occidental. Esta va a ser la más frecuente y va a alterar la función inmunitaria normal por mecanismos inciertos. Su evolución y pronóstico van a ser variables, van a depender de la fase clínica, se va a asociar con anomalías inmunitarias, ¿no? La evolución insidiosa afecta a la médula ósea y ganglios linfáticos y va a haber mayor susceptibilidad a infecciones y trastornos autoinmunes. Ahora el linfoma folicular. Este va a ser el linfoma más frecuente, pero en Estados Unidos, dicen, ¿no? Se asocia a translocaciones cromosómicas, los cromosomas 14 y 18, ¿no? Que afectan el gen BCL2. Va a producir un patrón de crecimiento nodular de los centros germinales. Linfoma folicular. ¿Cuáles van a ser sus características? Van a presentarse con linfadenopatías indoloras generalizadas, ¿no? Aquí va a haber linfadenopatías indoloras. Va a haber hipermutación somática continuada, va a haber transformación y mutaciones puntuales, ¿no? O aberraciones cromosómicas. En este caso van a responder a inhibidores de la señalización de linfocitos B. La supervivencia va a ser de 7 a 9 años, ¿no? En el caso de que una persona le diagnostiquen con linfoma folicular, esta es su supervivencia. Y no va a mejorar con el tratamiento agresivo, ¿no? La afectación de los lugares extraganglionares va a ser infrecuente, es decir, normalmente, por eso es folicular, ¿no? Se va a dar en los ganglios linfáticos, ¿no? Luego tenemos al linfoma B difuso de células grandes. Este va a ser de los linfomas nada más, el más frecuente, ¿no? Va a ser un grupo heterogéneo de tumores de linfocitos B maduros que comparte morfología de tamaño celular grande y comportamiento clínico agresivo. Las asociaciones conocidas son los reordenamientos o las mutaciones del gen BCL6 y van a presentar una masa de crecimiento rápido. Un tercio presentan una translocación que afecta al BCL2. Y tenemos al linfoma de Burkitt, ¿no? Que van a ser 3 tipos de linfoma. Puede ser el africano, el esporádico y un subgrupo de linfomas agresivos que se presentan en linfomas infectados en personas infectadas por el virus de VIH, ¿no? Histológicamente son iguales. Con características clínicas, genotípicas, virológicas diferentes, ¿no? Pero a la anatomía patológica, ¿no? Se va a ver igual. Entonces tenemos el linfoma de Burkitt, va a ser un tumor de linfocitos B maduros muy agresivo, habitualmente aparece en localizaciones extraganglionares. Todas las formas se van a asociar a traslaciones que van a afectar al proto-oncogen MIC en el cromosoma 8. Y las células tumorales a menudo van a presentar infección latente por el virus de Epstein-Barr, ¿no?
Ahora, linfoma de las células del manto. Este va a ser un tumor de linfocitos B vírgenes. Su evolución va a ser moderadamente agresiva. Se va a asociar a traslocaciones en los cromosomas 11 y 14 que van a afectar al IGH del cromosoma 14. ¿Ya? Y al locus del gen de la ciclina D1 en el cromosoma 14. Esto va a ser infrecuente, ¿no? Va a presentar, aquí va a haber también linfadenopatía, ¿no? O sea, aumento de los ganglios linfáticos. Va a haber linfocitos pequeños con perfiles nucleares irregulares. Ahora, el linfoma de la zona marginal va a ser un grupo heterogéneo de tumores de los linfocitos B que van a surgir de los ganglios linfáticos, el vaso y tejido extraganglionar. Los tumores extraganglionares se reconocen en las mucosas llamados maltomas, ¿no? Los conocidos maltomas. En las zonas extraganglionares se van a producir por trastornos inflamatorios crónicos de biología autoinmune o infecciosa, activados por antígenos que surgen en zonas de estimulación inmunitaria crónica. Se mantienen localizados durante largos periodos y se diseminan en etapas avanzadas. La inflamación crónica continua va a producir hiperplasia linfoide reactiva. Ahora tenemos a la tricoleucemia. Este tipo de neoplasia va a ser rara y va a ser distinta a otro tipo de leucemias. Se va a asociar a mutaciones específicas, activadoras de la serina treonina sinasa, BRAF, ¿no? Y las manifestaciones clínicas van a afectar el vaso y la médula ósea. Estas sí van a estar sensibles al tratamiento. Y las neoplasias de linfocitos T periféricos y los linfocitos citolíticos naturales. En este caso van a ser un subgrupo heterogéneo de neoplasias que tienen fenotipos que se parecen a los leucocitos T, ¿no? O linfocitos citolíticos naturales maduros. Los linfomas de linfocitos T periféricos sin especificar van a ser tumores sin ninguna característica morfológica que sea patognomónica, ¿no? Van a presentar pleomorfismos de linfocitos T malignos difusamente los ganglios linfáticos. Van a presentar también linfadenopatía generalizada y su pronóstico va a ser malo. Linfoma anaplásico de células grandes, ALK positivo, ¿no? Esta va a ser una neoplasia de linfocitos TCD4 que solo se va a observar en adultos infectados por el virus linfotrópico humano, ¿no? Tipo B. Tipo 1. Y va a estar asociada a translocaciones que producen activación de la tirosina sinasa ALK, ¿no? Por eso es ALK positivo. Y son células anaplásicas grandes. El pronóstico también es malo, ¿no? Las leucemias linfocíticas de gránulos grandes van a ser tumor de linfocitos T citotóxicos o natural killer que van a estar asociados a mutaciones en el factor de la transcripción del STAT3. Y el cuadro clínico va a ser neutropenia y anemia. Su evolución puede ser variable. En el linfoma NK, linfocitos T extraganglionar, estos van a ser derivados de los linfocitos NK. Se va a asociar al virus de Epstein-Barr. Esto va a ser raro y va a ser un tipo de neoplasia agresiva, ¿no? La neoplasia de células plasmáticas y trastornos relacionados. Se van a caracterizar porque segregan inmunoglobulina monoclonales o fragmentos de inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina monoclonal identificada es en sangre como componente M. Sintetizan grandes cadenas ligeras de formas excesivas junto con las inmunoglobulinas completas. Las inmunoglobulinas anómalas son gammopatía monoclonal y paraproteinemia y se van a asociar con mieloma múltiple,
macroglobulinemia, de Waldenström, enfermedades de cadenas pesadas, amiloidosis primaria y gamapatía monoclonal. Ahora pasamos al mieloma múltiple. Este va a ser un tumor de células plasmáticas que se van a manifestar por lesiones líticas, hipercalcémicas, insuficiencia renal, anomalías y anomalías inmunitarias adquiridas. Se va a asociar a varias translocaciones también. Las más frecuentes afectan al locus IgH en el cromosoma 14q32. Va a ser frecuente la desregularización y sobreexposición de ciclinas D. Se va a presentar como lesiones óseas, como defectos de sacabocado, ¿no? Esto es algo característico en las tomografías y radiografías, ¿no? Estos defectos en sacabocados. Y en el suero, la concentración alta de proteína M presenta el signo de formación de pilas de monedas. El diagnóstico clínico patológico se basa en la presencia de células plasmáticas clonales en la médula y la presencia de criterios prácticos, ¿no? Hipercalcemia, disfunción renal, anemia, lesiones óseas y lesiones óseas, ¿ya? El pronóstico va a ser variable. Las neoplasias de células plasmáticas, también tenemos al mieloma quiescente y al plasmocitoma óseo solitario. El mieloma quiescente es un tumor entre mieloma múltiple y la gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Ya va a ser una enfermedad diseminada, su evolución va a ser inusualmente lenta y o suelen evolucionar a mieloma múltiple en un 75% de los casos, entonces pueden evolucionar. Y el plasmocitoma óseo solitario van a presentar una lesión solitaria en los huesos y tejidos blandos. Van a evolucionar a mieloma múltiple y las lesiones óseas se van a presentar en las mismas localizaciones que el mieloma múltiple. Neoplasias de células plasmáticas, otras, ¿no? Tenemos también a la gamapatía monoclonal de significado indeterminado, al linfoma linfoplasmocítico, y también otra, ya saliendo de las neoplasias de células plasmáticas, tenemos al linfoma de Hodgkin, ¿no? Va a ser un grupo de neoplasias linfoides que se caracterizan porque surgen de un único ganglio o cadena ganglionar. Morfológicamente se van a caracterizar por la presencia de células gigantes llamadas las células de Rett-Steinberg, ¿no? Esto es lo que van a ver en la práctica, ¿no? Y clínicamente va a presentar linfadenopatía indolora también. Va a tener 5 subtipos. Tenemos acá la esclerosis nodular, la celularidad mixta, rico en linfáceas de un subtipo que va a ser rico en linfocitos, con depresión linfocítica, con predominio linfocítico nodular. ¿Ya? Entonces aquí encontramos las células de Rett-Steinberg en el linfoma de Hodgkin. Y va a ser se va a caracterizar porque surgen de un único ganglio o cadena ganglionar, ¿no? Las células de Rett-Steinberg expresan múltiples citocinas, quimiosinas y ligandos que van a afectar a la respuesta del huésped. Las formas clásicas se van a asociar a mutaciones que activan el factor de transcripción NFB y a infección por el virus de Epstein-Barr. Y ahora las neoplasias mieloides. El origen en células progenitoras, el origen de estas neoplasias ya se va a dar en las células progenitoras hematopoyéticas. Ya, las neoplasias mieloides van a afectar sobre todo a la médula, con una menor afectación de los órganos hematopoyéticos. En órganos hematopoyéticos secundarios como son vaso, hígado, ganglios y ganglios linfáticos, ¿no?
Las presentaciones clínicas se van a relacionar con una alteración de la hematopoiesis normal. Podemos categorizarlo de la siguiente manera, de manera general, a la leucemia mieloide aguda, que se va a caracterizar por la acumulación en la médula de células mieloides inmaduras, o sea, blastos, que van a suprimir la hematopoiesis normal. Tenemos también al síndromes mielodisplásicos, que van a exhibir una hematopoiesis ineficaz que va a llevar a las citopenias, ¿no? Y a la trombosis esencial, perdón. Y a los trastornos mieloproliferativos, que se van a caracterizar por una mayor producción de uno o más tipos de células sanguíneas. ¿Ya? Tenemos a la leucemia mieloide aguda, al síndrome mielodisplásico y al ¿qué era? Trastornos mieloproliferativos, ¿no? Ya. La leucemia mieloide aguda va a ser un tumor de los progenitores hematopoyéticos que va a estar causado por mutaciones oncogénicas adquiridas que van a impedir su diferenciación, lo que conduce a una acumulación de blastos, ¿no? Acá va a haber acumulación de blastos mieloides inmaduros. Aquí van a interferir en las actividades del factor de transcripción necesarias para la diferenciación normal de las células mieloides. Los reordenamientos cromosómicos van a alterar a los genes RUNC y CBFB y van a codificar polipéptidos que se unen para formar un complejo de factores de transcripción requerido para la hematopoiesis normal. En esta leucemia promielocítica aguda, una translocación da lugar a una función de gen del receptor alfa del ácido retinoico situado en el cromosoma 17 con el gen de leucemia promielocítica, localizado en el cromosoma 15. El diagnóstico se va a basar en la presencia de más del 20% de blastos mieloides en la médula y estos tendrán diferentes características morfológicas dependiendo del tipo, ¿no?, de leucemia mieloide aguda. La leucemia mieloide aguda va a ser confirmada por marcadores de estirpe mieloide, casi siempre células inmaduras. Estos marcadores también creo que podrían aprendérselos. Creo que podría venir. Citogénica. La combinación de técnicas citogénicas convencionales y técnicas de alta resolución revela la presencia de alteraciones cromosómicas en el 90% de los casos. El 20% de las leucemias infantiles afectando más a los adultos. Ese tipo de leucemia representa el 20% de las células de las leucemias infantiles y afecta más a adultos. Se van a manifestar sus manifestaciones clínicas, ¿no? Anemia, neutropenia, trombocitopenia, astenia, fiebre, hemorragias de las mucosas cutáneas y espontáneas. Diátesis hemorrágica causada por trombocitopenia, ¿no? Petequias equimosis, ¿no?, también por la trombocitopenia, así como hemorragias en superficies serosas, en las encías, en las vías digestivas y urinarias. Va a también causar coagulación intravascular diseminada, infecciones en la cavidad oral, piel, pulmones, riñones, vejiga y colon. Ahora, dentro de los síndromes mielodisplásicos van a ser trastornos de la célula germinativa clonal, caracterizada por los defectos de la maduración que asocian a hematopoiesis ineficaz y a un alto riesgo de transformación de leucemia mieloide aguda.
la médula ósea es reemplazada total o parcialmente por la progenie clonal de una célula pluripotente germinativa neoplásica que va a retener la capacidad de diferenciarse, pero es ineficaz y desorganizada. Acá en cuanto a la patogenia, se va a asociar con mutaciones impulsoras. El síndrome mielodisplásico suele evolucionar de una leucemia mieloide aguda. Es decir, normalmente una leucemia mieloide aguda podría convertirse en un síndrome mielodisplásico. Las proteínas afectadas se agrupan en tres conjuntos funcionales: factores epigenéticos, factores de transcripción y factores del procesamiento del ARN. Las características clínicas se va a ver principalmente en la tercera edad y se va a dividir en 6 grupos de acuerdo a las características morfológicas y citológicas. Las características comunes van a ser aumento del estímulo proliferativo en la médula ósea, alojamiento de las células neoplásicas germinativas en los órganos hematopoyéticos secundarios, va a haber transformación variable a la fase de gasto caracterizada por fibrosis medular y citopenias en sangre periférica y transformación variable a leucemia aguda. Ahora, la leucemia mieloide crónica es una neoplasia de las células madres hematopoyéticas pluripotenciales que da lugar a una proliferación preferente de los progenitores granulocíticos y se distingue de otros trastornos mieloproliferativos, ¿no?, por la presencia de una tirosina sinasa BCR-ABL, quimérica constitutivamente activada. ¿Cuáles son las características clínicas aquí? Después de 3 años de media, ¿no?, el 50% de los pacientes entran a una fase acelerada caracterizada por anemia y trombocitopenia creciente, aumento de la basofilia y refractariedad del tratamiento. Y pueden aparecer alteraciones citogenéticas clonales adicionales, ¿no? Pasa en el 50% de los pacientes después de 3 años, ¿no? Una aprox de 3 años. Entre los 6 y los 12 meses, la fase acelerada termina en una leucemia aguda, ¿no?, a lo que se le va a conocer como crisis blástica. El 50% restante, la crisis blástica, aparecen de forma repentina, sin una fase acelerada intermedia, ¿no? O sea, aparecen de frente, ¿no? En el 70% de los pacientes, los blastos tienen las características morfológicas y citoquímicas de los mieloblastos en alrededor del 30%, y los blastos se van a originar en el prelinfocito B, y en este caso se le va a llamar crisis blástica linfoide. Ahora la policitemia vera, ¿no? La policitemia vera va a ser un aumento de la producción medular de eritrocitos, ¿no?, granulocitos y plaquetas. Sin embargo, el incremento absoluto de la masa de eritrocitos es responsable de la mayoría de los síntomas clínicos. La policitemia vera se va a asociar con fuerza a mutaciones puntuales activadoras de la tirosina sinasa, JAK2, ¿no? Eso también lo voy a resaltar. Debido a las señales constitutivas de JAK2, las células progenitoras en la policitemia vera muestran menos necesidades de eritropoyetina. O sea, normalmente para que haya una proliferación de las células progenitoras de eritrocitos, ¿no?, va a haber exposición, ¿no?, a la eritropoyetina. Pero en el caso de esta patología,
por estas señales, ¿no? de esta mutuación, ¿no? De este gen JAK2, las células progenitoras no van a necesitar eritropoyetina y tampoco otros factores de crecimiento hematopoyético, y esto va pues conducir a una proliferación constante, ¿no? Abundante. Hay una médula hipercelular en la que van a participar las tres líneas. El 10% de pacientes tiene un aumento de fibras reticulina en la médula. La sangre periférica exhibe basofilia y un número elevado de plaquetas. Al final de la enfermedad, el 15 al 20% de los pacientes progresan con fibrosis medular sustancial que desplaza las células hematopoyéticas. A su vez, lleva a una hematopoiesis extramedular en el vaso y el hígado, lo que va a producir una organomegalia prominente, ¿no? Las características clínicas va a depender de la edad, ¿no? Esta policitemia vera va a aparecer en la edad media de la vida, ¿no? La eritrocitosis hace que los pacientes estén pletóricos, o sea, rubicundos, ¿no? Se van a ver así, ¿no? Como tomatitos, ¿no? Y cianóticos, debido a un estancamiento y una desoxigenación de la sangre. Presencia de cefalea, el mareo y la hipertensión. La basofilia con liberación de histamina puede ser la causa de los síntomas digestivos, de la mayor tendencia a las úlceras pépticas y del intenso prurito. El recambio celular elevado va a causar hiperuricemia y gota sintomática en el 5 al 10% de los casos. La disfunción plaquetaria unido al flujo anómalo de sangre va a llevar a un mayor riesgo de hemorragias importantes y de complicaciones trombóticas. Luego tenemos también a la trombocitosis esencial y a la mielofibrosis primaria. Vamos a avanzar porque si no, no nos va a dar tiempo para acabar todo. Igual les voy a pasar las diapositivas. Ahora tenemos a la histiocytosis de células de Langerhans. Hay diferentes tipos. Tenemos a los linfomas histiocíticos verdaderos, a la histiocytosis reactiva benigna y a la histiocytosis de célula de Langerhans. La histiocytosis de células de Langerhans, multifocal multisistémica, o conocida como la enfermedad de Lederer-Weiss, va a ser un trastorno sistémico maligno en el que las células de Langerhans infiltran y proliferan en la piel, el vaso, el hígado y el pulmón y la médula ósea. También se van a observar anemia y lesiones óseas destructivas, ¿no? Todas estas van a ser las características. La histiocytosis de células de Langerhans unifocal y multifocal unisistémica. Suele afectar al esqueleto en forma de una acumulación erosiva y expansiva de las células de Langerhans en la calota, ¿no? Las costillas o el fémur, ¿no? O sea, a nivel del cráneo, ¿no? Las costillas y el fémur. También puede aparecer en la piel, en los pulmones o en el estómago. Las lesiones pueden ser asintomáticas o dolorosas, pueden aparecer fracturas patológicas, ¿no? Y las lesiones pueden expandirse a veces a través de las partes blandas adyacentes. La afectación de la región posterior del hipotálamo causa diabetes insípida, ¿no? Porque afecta la región posterior del hipotálamo. La histiocytosis pulmonar de las células de Langerhans va a ser típica en fumadores adultos y puede representar una hiperplasia reactiva en lugar de la verdadera neoplasia, y puede remitir de forma espontánea al abandonar el hábito tabáquico. O sea, esto es reversible, ¿no? O puede ser reversible.
Ahora, el vaso, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del vaso, ¿no? Fagocitosis de células sanguíneas y macropartículas, ¿no? Por esta razón, cuando había esplenomegalia, vimos que ocurría, ¿no? Las neutropenias, ¿no? Anemias también, ¿no? Producción de anticuerpos, hematopoiesis y secuestro de elementos sanguíneos formes, ¿no? Por lo que también va a causar las neutropenias que vimos, ¿no? Entonces esa va a ser las funciones de del vaso, ¿no? Va a ser frecuente de los trastornos linfohematógenos, pero los vasos pueden aumentar de tamaño en una amplia variedad de entidades no neoplásicas. El hiperesplenismo es un síndrome que puede aparecer junto con el aumento del tamaño del hígado y se va a caracterizar por una reducción de uno o más elementos celulares de la sangre, debido a un mayor secuestro y lisis esplénicos por macrófagos. Las citopenias suelen resolverse después de la esplenectomía. La esplenitis aguda inespecífica. En este caso, el vaso puede aumentar de tamaño en cualquier infección transmitida por la sangre, debido en gran parte a los propios microbios, así como una proliferación inducida por citocinas, ¿no? Macroscópicamente el vaso se va a ver rojo y sumamente blando. Microscópicamente, acá va a haber una congestión de la pulpa roja con borramientos de los folículos linfoides, en ocasiones con necrosis folicular de la pulpa blanca, ¿no? Esto es importante. Esto va a ocurrir eh, en la esplenitis aguda específica. Esplenomegalia congestiva, ¿no? En este caso, la congestión sistémica que se encuentra en la insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Como lo vimos en la clase de cardiovascular, ¿no? Va a provocar una esplenomegalia congestiva. Eh, Alteración intrahepática del drenaje venoso portal, también, ¿no? También va a ser congestivo aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una obstrucción que no permite el drenaje venoso portal, igual, ¿no? O sea, todo lo que haya, no puede haber el movimiento, ¿no? La circulación de la sangre. A este nivel va a provocar la congestión, obviamente, ¿no? Obstrucción de la vena porta también, ¿ven? Y los infartos esplénicos se van a producir en el contexto de endocarditis o aterosclerosis acentuada. El infarto, debido al aumento y a la reducción del flujo intraesplénico de sangre, puede aparecer en casi cualquier trastorno que cause una esplenomegalia significativa. Macroscópicamente, los infartos tienen forma de cuña y son subcapsulares, ¿no? Aquí, en los infartos esplénicos. Ahora, neoplasias. Que haya neoplasia en el vaso va a ser raro, ¿no? Excepto en los casos de tumores mieloides y linfoides. Los tumores esplénicos benignos son los fibromas, ¿ya? Los benignos son los fibromas, los osteomas, los condromas, los linfangiomas y los hemangiomas. Esos son los tumores benignos, esplénicos, ¿no? En el vaso. Ahora, las anomalías congénitas, ¿no? La falta completa del vaso va a ser rara, ¿no? Y habitualmente se asocia a otras anomalías congénitas como la situs inversus, ¿no? Donde va a haber hipoplasia, que va a ser considerablemente más frecuente. Los vasos accesorios son bastante habituales, hasta en un tercio de los sujetos, y pueden encontrarse en cualquier lugar de la cavidad abdominal. Otra patología que puede ocurrir en el vaso es la rotura, ¿no? Que puede ser secuela de un traumatismo cerrado fuerte, ¿no? También conocida como roturas espontáneas. Puede ser por un traumatismo,
pero también pueden ocurrir como roturas espontáneas sin el antecedente de lesión y suelen deberse a lesiones físicas leves en un vaso, ya debilitado por la enfermedad subyacente. Entonces, un vaso que ya está enfermo, que tiene una leve lesión, nadie pensaría que por eso está ocurriendo, ¿no?, la rotura. Obviamente esto va a llevar a una hemorragia intraperitoneal significativa y debe ser tratada mediante una esplenectomía rápida para evitar la exsanguinación. Resulta interesante que los vasos con un aumento de tamaño crónico tengan a menudo una fibrosis capsular reactiva que impide la rotura. Ahora el timo. En cuanto a los trastornos del desarrollo, podemos tener una hipoplasia o aplasia tímica, ¿no?, que se va a acompañar de una aplasia paratiroidea y puede tener también defectos variables que podría afectar al corazón y a los grandes vasos. También podemos tener lesiones quísticas en el timo, ¿no?, que van a ser más infrecuentes. En cuanto a la hiperplasia tímica, va a ser la aparición de folículos linfoides de linfocitos B reactivos dentro del timo, ¿no? Y los timomas van a ser neoplasias derivadas de las células epiteliales tímicas, ¿no? Esta sí va a ser una neoplasia derivada del mismo epitelio del timo. Y pueden ser benignos y no invasivos, pueden ser benignos pero invasivos o metastásicos. Y citológicamente malignos, ¿no?, como el carcinoma tímico. Los timomas pueden ser masas lobuladas, firmes y grisáceas de hasta 15 a 20 centímetros. Pueden exhibir necrosis quística focal y calcificaciones. La mayoría de estos están encapsulados, pero el 20 al 25% pueden invadir las estructuras adyacentes. En el caso de cuando el timoma es benigno, deben o suelen estar bien encapsulados, ¿no? Van a ser tumores que se van a presentar normalmente en adultos mayores de 40 años. Alrededor del 40% se presentan con síntomas atribuibles a la compresión de las estructuras mediastínicas y el 30-45% con miastenia grave. También se va a asociar a otros síndromes paraneoplásicos. Ahora entramos a anemia. La anemia, ¿no? Sabemos que la anemia va a ser una disminución de la masa total de eritrocitos, ¿no? Sus manifestaciones, ¿no?, porque hay distintos tipos de anemia, pero lo que vamos a tener en común es que va a haber hipoxia, ¿no? O sea, va a haber un transporte de oxígeno insuficiente en la sangre, ¿no?, por esta deficiencia, porque sabemos que dentro de los eritrocitos tenemos a la hemoglobina y la hemoglobina transporta el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, si tenemos menos eritrocitos, menos masa, tenemos menos capacidad de transporte de oxígeno, ¿no? Y todas sus manifestaciones o las manifestaciones comunes a las anemias van a tener esta característica, ¿no? O sea, o se van a presentar por la hipoxia, ¿no? La anemia va a reducir la capacidad del transporte de oxígeno de sangre, provocando hipoxia tisular, ¿no?, lo que les indiqué. Ahora, ¿cómo diagnosticamos las anemias, ¿no? Normalmente el diagnóstico, porque no podemos, digamos, contabilizar la masa total de eritrocitos, es un poco complicado, ¿no? Entonces lo que se hace es mediante la reducción del hematocrito, es decir, se hace, ¿cómo se le dice?, como una proporción, ¿no?, entre el volumen celular de eritrocitos y el volumen total de la sangre, ¿no? Volumen de eritrocitos
sobre el volumen total de la sangre, ¿no? Y sale en porcentaje el hematocrito, ¿no? Y la concentración de hemoglobina en la sangre, porque la hemoglobina está dentro del eritrocito, ¿no? Entonces, viendo la concentración de hemoglobina, podemos de forma indirecta saber cómo está la masa total de los eritrocitos circulantes, ¿no? Estos valores, tanto del hematocrito como la concentración de hemoglobina, se van a relacionar con la masa de eritrocitos, como les mencioné, excepto, es decir, esta información, digamos, no va a ser precisa cuando va a haber cambios en el volumen plasmático, ¿no? Causados por la retención de los líquidos o deshidratación, ¿no? Cuando hay retención de líquidos, mucho volumen de sangre, o deshidratación, donde va a haber poco volumen de sangre, poder determinar la masa total de eritrocitos por estos dos medios va a ser un poco inexacto, ¿no? Tanto a través del hematocrito como a través de la concentración de hemoglobina de la sangre. Ahora, la clasificación la realizamos, se puede realizar según el mecanismo causante o según la alteración en la morfología, ¿no? Según el mecanismo causante, aquí podríamos tener las anemias por falta de producción, ¿no? Por pérdida, ¿no? O por un aumento de la destrucción, ¿no? Por esos tres mecanismos, ¿no? Aumento de destrucción, disminución de producción y pérdida, ¿no? Y según la alteración en la morfología, ¿no? Podemos dividirlo en según su tamaño, puede ser normocítica, microcítica o macrocítica, según el grado de hemoglobinización, o sea, la cantidad de hemoglobina que tiene cada eritrocito, que va a determinar el color, puede ser normocrómica o hipocrómica, ¿no? Entonces, así clasificamos según la alteración de la morfología de los eritrocitos. También otra forma de clasificarla va a ser según la forma, ¿no? Ahora, en cuanto al tamaño y el color, lo vamos a poder determinar por exámenes de laboratorio, ¿no? En el hemograma, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a poder ver el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, ¿no? Y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio nos va a indicar si es macrocítico o microcítico, ¿no? La hemoglobina corpuscular media nos va a indicar, y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos va a indicar si es hipocrómico o normocrómico. Y la forma sí no la vamos a poder ver en este hemograma, ¿no? La forma se va a evaluar cuando inspeccionamos, ¿no? En el frotis, ¿no? Inspección de los frotis de la sangre periférica. De esa manera evaluamos la forma de los eritrocitos. Las anemias microcíticas e hipocrómicas, han escuchado anemia microcítica y hipocrómica, ¿no? Esto se va a deber principalmente a la síntesis de hemoglobina, ¿no? En las anemias ferropénicas vamos a ver esto, ¿no? Y a las macrocíticas porque van a haber anomalías que van a impedir la maduración de los precursores, ¿no? Eritroides en la médula ósea, ¿no? Aquí podría ser, por ejemplo, algo que impide una correcta maduración o que haya una hematopoiesis ineficaz, como vimos hace un rato, era el déficit de vitamina B12, por ejemplo, ¿no? O folato. Y las normocrómicas y normocíticas, estas sí van a tener diferentes etiologías y podríamos de repente orientarnos a cuál es la causa analizando, ¿no? Inspeccionando, viendo lo que es el frotis de sangre periférica, ¿no? Eso nos podría ayudar a determinar la causa también, cuando observamos una anemia normocítica o normocrómica. Y normocrómica. Ya.
Ahora, sin importar, como les mencioné al inicio, cuál sea la causa, cuando la anemia se hace más grave, ¿no? O sea, hay más disminución, la hemoglobina, el hematocrito está más disminuido, vamos a ver que se van a presentar manifestaciones que derivan de la disminución de hemoglobina y de la disminución del oxígeno en la sangre. Entonces, si hay disminución de hemoglobina, ¿qué vamos a tener si hay disminución de hemoglobina, de eritrocitos? ¿Qué vamos a ver? Palidez, ¿no? Vamos a ver palidez. Si hay poco oxígeno en la sangre, ¿qué vemos? ¿No? ¿O qué podría ocurrir? Que haya debilidad, malestar general, cansancio, disnea, mínimos esfuerzos, ¿no? Estas son las características comunes a una anemia grave, ¿no? Eh, ¿Qué más? En ocasiones también la hipoxia miocárdica, porque recuerden que esta hipoxia no va a ser localizado, ¿no? Sino va a ser a nivel de todo el organismo, porque lo que falta son eritrocitos que transporten el oxígeno, ¿no? A nivel de toda la circulación. Entonces, cuando hay hipoxia miocárdica, puede manifestarse también como una angina de pecho, ¿no? O sea, y se puede confundir con con un infarto, ¿no? O algo así, ¿no? Más aún cuando hay enfermedad arterial coronaria preexistente, ¿no? Podría manifestarse de esa manera con una angina de pecho. Cuando hay pérdida de sangre aguda y shock, ¿no? Va a aparecer oliguria y anuria como consecuencia de hipoperfusión renal, ¿no? La hipoxia del sistema nervioso central va a causar cefalea, visión borrosa y debilidad, ¿no? Entonces, las anemias van a tener en general síntomas comunes, ¿no? Los síntomas comunes van a ser aquellos que tienen que ver con la falta de oxígeno y la reducción de hemoglobina, ¿no? Y, y van a tener a su vez síntomas particulares, ¿no? Que van a depender también de la causa de cada una, de cada anemia, ¿no? Entonces, como dijimos, las anemias pueden clasificarse por su mecanismo, que hablamos en el caso de pérdidas, disminución de la producción y aumento de la destrucción, ¿no? En el caso de anemias por pérdida, aquí tenemos la anemia por pérdida de sangre, ¿no? Que puede ser a su vez aguda y crónica, ¿no? En el caso de la pérdida de sangre aguda, los efectos se van a deber principalmente a la pérdida del volumen intravascular, ¿no? O sea, va a haber menos volumen, ¿no? Si es masivo, puede provocar colapso cardiovascular, incluso llegar a la muerte, ¿no? Por un shock hipovolémico, ¿no? Y su cuadro clínico va a depender de la velocidad y el origen, ¿no? Si es una hemorragia interna o si es una hemorragia externa. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una pérdida de sangre, ¿no? Digamos ya, la persona perdió sangre, pero sobrevivió, se logró detener la hemorragia. La persona ya perdió sangre, ¿no? Pero se logra detener la hemorragia, se estabiliza la persona, se va a iniciar un proceso de reposición, ¿no? Primero reposición de volumen, ¿no? ¿Cómo va a pasar esta reposición? Que el agua que se encuentra en el intersticio va a pasar al intravascular, ¿no? De forma rápida para compensar el volumen sanguíneo, ¿no es cierto? Para aumentar el volumen sanguíneo. Pero cuando pasa esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a ser una sangre hemodiluida, ¿no? Va a haber una dilución. Entonces, va a haber hipoxia igual, ¿no? O sea, el volumen sanguíneo está bien, no tengo hipotensión, pero va a haber hipoxia. Esta hipoxia va a estimular a la producción de eritropoyetina, ¿no? Y cuando hay
los elementos necesarios para la formación, para la hematopoiesis, como son, o la eritropoiesis, como son el hierro, ¿no? El ácido fólico, la vitamina B12. En estas condiciones, pues se va a iniciar la hematopoiesis, la eritropoiesis, ¿no? A partir de las unidades formadoras de colonia eritropoyéticas que se encuentra en la médula ósea. Y más o menos en 5 días ya vamos a encontrar reticulocitos liberados en sangre, ¿no? Que se van a poder ver en el examen de laboratorio. Y más o menos del 10 al 15% de su reposición se va a alcanzar al día 7, ¿no? Entonces, obviamente, si tenemos una hemorragia, lo que va a pasar también es que va a haber trombocitosis, ¿no? Va a haber un aumento de plaquetas para intentar detener la hemorragia, ¿no es cierto? Para contener la hemorragia. ¿Qué es lo que también se va a presentar? Se va a presentar leucocitosis. ¿Por qué? Porque la disminución de la presión arterial causada por esta pérdida de sangre, por esta hemorragia, va a aumentar la producción de catecolaminas, ¿no? ¿Para qué? Para que haya vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción y aumente la presión arterial. Lo que queremos es mantener la presión arterial. Entonces, hay aumento de catecolaminas para la vasoconstricción. Estas catecolaminas, a su vez, van a hacer que la reserva marginal de los leucocitos que se encuentran en el endotelio, es decir, los leucocitos que se encuentran adheridos al endotelio no están libres en circulación, sino están adheridos, estos por acción de las catecolaminas se van a desprender hacia la circulación, ¿no? Y esto va a provocar leucocitosis también. Entonces, en una hemorragia, o en una anemia por pérdida de sangre, vamos a tener leucocitosis, vamos a tener trombocitosis y bueno, y anemia también, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas son las manifestaciones que vamos a tener en una pérdida de sangre aguda, ¿no? Normalmente por no sé, por un traumatismo, ¿no? Y las pérdidas de sangre crónica van a ocurrir normalmente cuando hay, no sé, hemorragias gastrointestinales, no mínimas, ¿no? Normalmente en hemorragias internas. Y va a ocurrir cuando ocurre una anemia, cuando la pérdida de la sangre va a ser más rápida que la capacidad de la regeneración, ¿no? O va a haber de repente reservas bajas de hierro, ¿no? Que no va a permitir que haya una correcta proliferación, una correcta producción de nuevos eritrocitos, ¿no? Ahora tenemos después a las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas se van a caracterizar, ¿no? Es un tipo de anemia por aumento de la destrucción, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije anemia por pérdida, anemia por aumento de la destrucción? Porque es normal que los eritrocitos mueran, ¿no? Tienen su tiempo de vida, aproximadamente 120 días, ¿no? Pero el problema va a ser cuando mueren antes, ¿no? Antes de los 120 días. ¿No? Aquí en este grupo están las anemias hemolíticas por aumento de la destrucción. Y estas anemias van a tener, como dice, una destrucción prematura de los eritrocitos. Y va a haber aquí en este caso un aumento de la eritropoyetina, ¿no? Con la elevación de la eritropoiesis y de los catabolitos de la hemoglobina, por ejemplo, bilirrubina. Por esto, estas anemias van a tener características comunes, porque tenemos distintos tipos de anemias hemolíticas, ¿no? A la esferocitosis hereditaria, tenemos a la anemia por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, a la anemia drepanocítica, ¿no? O falciforme, ¿no? Tenemos a las talasemias, tenemos a las anemias inmunohemolíticas.
¿no? Pero todas estas van a tener características comunes. ¿Y cuáles son? Acortamiento de los eritrocitos, ¿no? Por debajo de los 120 días normales. Aquí va a variar, ¿no? De repente no todas tendrán el mismo tiempo de vida, va a depender de la patología, pero todas van a estar por debajo de 120 días, ¿no? También otra característica común que tenemos va a ser la elevación de la concentración de eritropoyetina e incremento, ¿no? De la eritropoyesis, ¿no? A manera de compensación, como están muriendo demasiados eritrocitos, voy produciendo más, ¿no? Y también acumulación de los productos de degradación de la hemoglobina generados por parte del proceso de la hemólisis eritrocítica, ¿no? Es decir, aumento de bilirrubinas, ¿no? Lo cual pueden presentar una ictericia un poquito más pronunciadas en algunos casos, un poquito más leves en otros, ¿no? Otras características también va a ser la reticulocitosis, que va a ser por lo que ya mencioné, ¿no? Por el aumento de la eritropoyesis. Recuerden que los reticulocitos son los previos, ¿no? Solamente el paso previo a los eritrocitos. Son los eritrocitos inmaduros, esos son los reticulocitos. Y va a haber hiperplasia medular eritroide, como ya mencionamos, por lo mismo, ¿no? Porque va a haber un aumento de la eritropoyesis, ¿no? También va a haber hemosiderosis y, como dijimos, una ictericia leve, ¿no? Ahora, dentro de las anemias hemolíticas tenemos a las anemias congénitas, que son la esferocitosis hereditaria, y a la anemia por déficit de glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Esta esferocitosis hereditaria se va a producir porque va a ser un trastorno autosómico dominante que va a estar causado por mutaciones que van a afectar el esqueleto de la membrana eritrocítica, ¿no? Entonces va a ser una patología, en la esferocitosis hereditaria, donde la alteración o la causa de que estos eritrocitos mueran antes de tiempo va a ser porque su membrana va a estar alterada, ¿no? El componente proteínico principal de la membrana del eritrocito se llama espectrina. Entonces, va a haber una alteración a este nivel principalmente, lo que va a provocar esta inestabilidad de la membrana, ¿no? Esta inestabilidad va a provocar que estos sean fagocitados y eliminados rápidamente, ¿no? En el vaso. Aquí vamos a observar los esferocitos, ¿no? Estos glóbulos rojos, ¿no? Estos eritrocitos van a tener esta alteración debido a su membrana, que también le va a dar esta forma, ¿no? De esferocitos. ¿Por qué? Por deshidratación. Va a haber una deshidratación y va a haber como una, ¿cómo se le llama esto? Va a haber una hiperpigmentación, porque los eritrocitos son más chiquitos, son esféricos y chiquitos. Entonces sale agua y se concentra ahí la hemoglobina dentro, ¿no? Por eso van a ser, no van a tener la típica zona pálida del centro de los eritrocitos, ¿no? Los eritrocitos normales, bicóncavos, ¿no? Sino van a ser esferocitos, van a ser redondos, pequeños y pigmentados, muy pigmentados, ¿no? En este caso, en este tipo de anemia, en esta esferocitosis hereditaria, va a haber o se va a manifestar, además de la anemia, también va a haber esplenomegalia, ¿no? Porque va a haber congestión de los cordones de Billroth y el aumento, el aumento del número de fagocitos, ¿no? Van a aumentar los fagocitos. ¿Por qué? Porque va a haber como unas trabéculas, ¿ya? A eso se le llama los cordones de Billroth, ¿no?
donde se va a dar normalmente, hay diferentes órganos, pero normalmente el vaso es el principal órgano donde se va a dar la fagocitosis de las células sanguíneas, ¿ya? Entonces, estos esferocitos van a quedarse ahí, ¿no? En estos cordones y van a ser fagocitados, ¿no? Por esta razón, el tratamiento de la esferocitosis hereditaria va a ser la esplenectomía, ¿no? Ese va a ser el tratamiento de la esferocitosis hereditaria. Esto no va a curarle, o sea, no va a cambiar la forma del eritrocito, pero debido a que la causa de la destrucción de los eritrocitos en este caso es la forma que hace que, digamos, se queden atrapados, ¿no? en el vaso y por ende sean fagocitados, ¿no? Por esta alteración en la membrana del eritrocito. Entonces, al realizar la esplenectomía, disminuimos la destrucción, ¿no? De estos esferocitos, de estos eritrocitos anómalos, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento. Ahora, otra manifestación clínica va a ser la colelitiasis, ¿no? O litiasis pigmentada. Esta se va a presentar en el 40 al 50% de los adultos afectados, ¿no? Con este tipo de patología. Ahora, el curso clínico de este tipo de anemia va a ser en general estable, ¿no? O sea, si realizamos la esplenectomía, aún más, ¿no? Pero a veces puede estar salpicado de crisis aplásicas, ¿no? Que van a estar desencadenadas por una infección aguda del parvovirus, que va a destruir los progenitores eritrocíticos, ¿no? Es decir, normalmente es estable, no hay problema, la persona puede estar bien, ¿no? Pero, porque aquí no hay ninguna alteración en la producción, ¿no? De los eritrocitos, así que bueno, sí, mueren más rápido, pero también tengo una capacidad de producir. Va a haber crisis aplásicas en estos casos únicamente cuando hay una infección, ¿no? En el caso, por ejemplo, del parvovirus, que va a destruir los progenitores eritrocíticos. Y ahí sí, ¿no? Ahí sí tenemos problema, porque los eritrocitos se destruyen, pero si no tengo la capacidad de poder regenerarla o de producir más eritrocitos, porque hay destrucción de sus progenitores, entonces ahí, ¿no? Ahí sí se produce una crisis aplásica, ¿no? Luego tenemos a la otra anemia hemolítica congénita, que es la causada por el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En este caso, este trastorno va a estar ligado al cromosoma X, ¿no? Ligado al cromosoma X. Por eso es más común en hombres, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a ser una patología, es recesiva, ¿ya? Es recesiva, ¿no? En cambio, las mujeres tenemos dos cromosomas X, ¿no? El hombre solamente uno. Entonces, si él tiene el gen, sí o sí lo manifiesta, ¿no? Ya. Entonces, causado por mutaciones que desestabilizan la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, este trastorno va a causar estas mutaciones y lo que va a pasar es que los eritrocitos van a ser más susceptibles al daño por oxidantes, ¿no? Porque va a haber esta deficiencia de la glucosa 6-fosfato que va a alterar el metabolismo, se va a producir mayor cantidad de agentes oxidantes, y esto es lo que va a producir el daño, ¿no? En los eritrocitos. Ahora, este tipo de anemia hemolítica va a ser de forma episódica, es decir, aquí en este tipo de anemia va a haber una hemólisis episódica y se va a caracterizar por la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se va a deber a causas que provocan estrés oxidativo.
Es decir, esta anemia se va a provocar cuando aumente el estrés oxidativo, como por ejemplo en las infecciones, ¿no? Principalmente hepatitis, neumonía, fiebre tifoidea, ¿no? Otra cosa que puede causar el estrés es el estrés oxidativo que provoque este episodio de anemia, ¿no? De hemólisis, va a ser algunos fármacos, ¿no? Como la primaquina y la cloroquina, también las sulfonamidas y las nitrofurantoínas, ¿no? Y alimentos como el haba, ¿no? Entonces, cuando escuchen favismo, favismo es también llamada a la anemia por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Porque causada por diferentes cosas, pero que cuando es causada por el consumo de haba se le llama favismo, ¿no? Porque este alimento tiene alta cantidad de componentes oxidantes, ¿no? Ahora, otra cosa característica de esta anemia por déficit de glucosa 6-fosfato también van a ser los cuerpos de Heinz, que van a estar en la membrana del eritrocito, ¿ya? Eh, estos cuerpos de Heinz van a dañar la membrana lo suficiente que va a hacer que provoque la hemólisis intravascular, ¿no? Entonces, ¿y cuándo se van a formar los cuerpos de Heinz? Cuando hay una exposición, ¿no? A estos agentes oxidantes, como dijimos, ¿no? La hemólisis intravascular aguda va a comenzar de 2 a 3 días después de que la persona se exponga a este agente oxidante. Entonces, como los eritrocitos más antiguos tienen más riesgo de lisis, el episodio va a ser autolimitado, ¿no? Por eso es que es esporádico. Ya que la hemólisis va a cesar cuando solamente quedan los eritrocitos más jóvenes y llenos de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? O sea, al inicio estos eritrocitos van a estar bien, pero después se van a alterar, ¿no? Entonces, esta hemólisis solamente va a ocurrir en los eritrocitos que están alterados, ¿no? Que no contienen, que tienen déficit de glucosa 6-fosfato. Solamente en estos eritrocitos va a haber hemólisis. Cuando termine la hemólisis de todos estos eritrocitos, van a quedar los eritrocitos jóvenes que sí tienen glucosa 6-fosfato, ¿no? Por eso es esporádico. Entonces, me terminé, ya no estoy expuesto a este agente oxidante, mis eritrocitos, mis eritrocitos nuevos, ¿no? Los recién formados están bien, todo bacán, no han sido afectados, empiezo a producir nuevamente eritrocitos, ¿no? Ya repongo mi cantidad de eritrocitos ideal para poder transportar para poder transportar oxígeno y todo, y voy a estar bien hasta que me vuelva a exponer nuevamente a un factor, ¿no? A un factor oxidante, ¿no? O a este estrés oxidativo, ¿no? Y aquí vemos, ¿no? En la imagen, miren. También van a tener una forma más redondeada. Aquí, en esta coloración no se ven los cuerpos de Heinz, ¿ya? Aquí sí, ¿no? Vemos que está en la membrana del eritrocito, ¿no? Estos cuerpos de Heinz. Y también otra característica que vamos a tener es que los macrófagos esplénicos, recuerden que el vaso es el órgano donde se va a realizar la destrucción de los eritrocitos, ¿no? En este caso, cuando los eritrocitos ingresan al vaso, lo que va a pasar es que ellos van a morder, por así decirlo, a fagocitar esta parte de la membrana que tiene los cuerpos de Heinz.
¿no? Entonces lo muerde y los eritrocitos que quedan así, ¿no? Mordidos, van a tener esta forma, ¿no? Y ahora tenemos a la anemia drepanocítica o enfermedad de células falciformes. En este caso va a ser un trastorno autosómico recesivo también, ¿no? Resultante de la mutación, aquí va a haber una mutación de la beta-globina, que va a hacer que la hemoglobina desoxigenada se autoensamble en polímeros alargados que van a distorsionar a los eritrocitos, ¿no? Y lo van a convertir en drepanocitos, ¿no? Mira, ven, miren, está en forma como de salchichas, ¿no? Van a alterar, van a tener la forma alterada esto en este tipo de anemia, anemia drepanocítica. Eh, ¿Qué es lo que su manifestación va a venir del taponamiento episódico que pueden tener los vasos, ¿no? Por las células falciformes. Esto puede causar crisis de dolor e infartos tisulares, inicialmente de médula ósea y vaso, ¿no? Por la forma que van a tener estos eritrocitos. No van a cumplir correctamente su función, ¿no? Y además van a veces taponear vasos sanguíneos.